Bienvenidos al quinto y anteúltimo programa del ciclo La crisis capitalista y la década del 30. Hoy vamos a hablar de los procesos más importantes de la lucha de clases que se dieron en Europa. Al comienzo de este ciclo hablábamos de las características de la época imperialista que se inicia a comienzos del siglo XX y que definimos como una época de crisis, guerras y revoluciones. Con el trasfondo de la Gran Depresión, el triunfo del fascismo en Alemania va a ser una advertencia para el resto de la clase obrera europea. Las masas de Francia, y más aún las de España, se levantarán para enfrentar el intento burgués de descargar la crisis sobre sus hombros y al fascismo. La respuesta revolucionaria de las masas dejará enormes enseñanzas para los explotados y oprimidos del mundo y pondrá en evidencia, frente a agudos hechos de la lucha de clases, las estrategias y los programas levantados por las distintas corrientes del movimiento obrero. Es en estos eventos que toma relevancia el Frente Popular. La posición política a adoptar hacia el Frente Popular se torna una de las cuestiones principales de la estrategia de la clase obrera. Trotsky y los trotskistas formaron parte de estos grandes movimientos revolucionarios y dejaron una obra que hoy vamos a abordar en sus principales rasgos para una primera lectura de los debates del momento y algunas de sus enseñanzas. Comenzamos este programa con este informe sobre Francia y España en la década del 30. Europa será en los años 30 escenario de una agudización de la lucha de clases. Mientras el fascismo se asentaba en Alemania, las masas trabajadoras en Francia y España desafiarán el poder burgués buscando enfrentar a las bandas fascistas e imponer sus demandas. La derrota del fascismo y el triunfo de la Revolución Obrera se mostraban inseparables. La burguesía intentará en estos países, antes de apelar abiertamente al fascismo para derrotar a las masas, desviar el ascenso revolucionario con el recurso de los frentes populares. Estas alianzas entre las direcciones del movimiento de masas con los partidos burgueses y pequeñoburgueses tendrá el objetivo de frenar la revolución. Así, la política de colaboración de clases del Partido Comunista, el Partido Socialista y las burocracias sindicales se tornará clave para contener a los trabajadores. En España, la monarquía de Alfonso XIII no hacía más que administrar la decadencia de la vieja España imperial, y en el marco de la crisis mundial abierta a partir de 1929, el viejo régimen caería en bancarrota. A partir de ahí se inicia en España una lucha generalizada contra la monarquía y por la república. El rey Alfonso XIII huye al extranjero y el 14 de abril se instaura la Segunda República en España. En 1934, en la cuenca minera de Asturias, la huelga general toma carácter insurreccional. Pero aislada del resto de España, la comuna de Asturias es derrotada por el ejército republicano, que bajo las órdenes del general Franco ahoga a sangre y fuego este ensayo revolucionario. Son los días del llamado Bienio Negro de la República. En enero de 1936 se firma el programa electoral del Frente Popular. Este bloque electoral, con burgueses republicanos, socialistas y comunistas, significaba llevar al combativo proletariado español detrás de la burguesía. En febrero, el Frente Popular gana las elecciones en forma aplastante. De inmediato, las masas inician una enorme movilización para imponer sus reclamos. Sin esperar la ley del nuevo Parlamento, una multitud forzó las puertas de las cárceles para liberar a los presos políticos. Los campesinos se lanzaron en masa a la toma de tierras, mientras la contrarrevolución venía preparándose al amparo del mismo Frente Popular. El general Francisco Franco comienza un alzamiento militar. Lo apoya la gran burguesía española y la reaccionaria Iglesia. Más tarde, mientras Hitler y Mussolini le mandaban tropas, armamentos, municiones y aviones, las democracias francesas e inglesas que decían apoyar a la República votan la no intervención. El 18 de julio de 1936 comienza la Guerra Civil. Se lanzaron heroicamente en lucha contra el fascismo, con armas en mano, asaltando cuarteles, desarmando a los guardias. La insurrección de Barcelona será derrotada dando comienzo a una reacción generalizada en todo el Estado español. La represión se descarga sobre la izquierda y el movimiento revolucionario, preparando el camino del triunfo del fascismo en España. Francia sufría
como el resto del mundo capitalista, los efectos de la depresión. La burguesía necesitaba descargar sobre el pueblo francés el peso de la crisis. Las necesidades del gran capital comenzaron a engendrar las bandas fascistas y la desesperación de la pequeña burguesía les dio sus bases. Tras el triunfo de Hitler en Alemania, estas bandas pasaron a la acción. El Partido Comunista concretará aquí la política de frentes populares, definida por la Internacional Comunista a mediados de la década del 30, jugando un papel fundamental en la contención de la movilización de las masas. Junto con el Partido Socialista, los radicales franceses y las confederaciones sindicales constituirán el Frente Popular que triunfa en las elecciones de 1936. Los trabajadores se pusieron nuevamente en movimiento para obtener sus reivindicaciones en el terreno de la lucha, en las fábricas y en las calles, evidenciando, junto a las expectativas en el Frente Popular, una saludable desconfianza en el gobierno socialista de Léon Blum. El gran capital exigiría cortar de raíz con el peligro del retorno de las huelgas y las ocupaciones de fábrica. El gobierno terminará por reprimir abiertamente a las masas, llevando al estallido al gobierno de Blum. La ineficacia del Frente Popular para responder a los intereses estratégicos del capital llevaría a su hundimiento. Cuando en el proceso revolucionario en España cae la monarquía en abril del 31 y se impone la Segunda República Española, las aspiraciones de las masas, había muchísimas de ellas que estaban pendientes. Una de las fundamentales era la miseria general de las masas, tanto trabajadoras como campesinas. Había una configuración en la tierra donde estaban en manos de muy pocas personas la mayoría de las tierras, y la mayor terrateniente era la iglesia. La mayoría de los campesinos no tenían tierra, eran muy pobres y el grueso de ellos eran analfabetos. Entonces, se plantea en España qué tipo de revolución que había comenzado, cuál era el carácter de esa revolución. Los socialistas, menchevique de la primera horneada, y los estalinistas, menchevique de la segunda horneada, levantan la política justamente desde que se planteó la Revolución Rusa. En la Revolución Rusa hubo la misma discusión. El carácter de la revolución tiene que ser democrática burguesa, o sea, las tareas que hay que imponerse son las que no pudo cumplir la burguesía en su etapa revolucionaria. Como España era un país atrasado, esas tareas había que cumplirla en los años 30, la tenía que cumplir un gobierno, inclusive con sectores burgueses, contra los resabios feudales. Sin embargo, el entrelazamiento entre la burguesía industrial, entre la burguesía de los bancos, o sea que la fusión de esas dos era capital financiero, y los dueños de la tierra era prácticamente absoluta. Por lo tanto, expropiar a los grandes terratenientes para hacer una revolución agraria y darle la tierra a los campesinos era un enfrentamiento directo con la burguesía. Por lo tanto, solamente un gobierno obrero y campesino de ruptura con la burguesía, no solo con los sectores terratenientes, era capaz de avanzar hacia esta principal tarea de la Revolución Española, que era iniciar el proceso de revolución agraria. Pero quedaban otras tareas pendientes. Por ejemplo, liberar a las colonias. Pero la burguesía española era imperialista, por lo tanto había que atacar a la burguesía española que mantenía las colonias como Marruecos. Y la opresión del imperialismo castellano, el más poderoso de ellos, es el que oprimía a los pueblos vasco y catalán. La independencia, autodeterminación de los pueblos vascos y catalanes era imposible sin un enfrentamiento abierto y directo con el conjunto de la burguesía. Entonces, por lo tanto, la revolución que estaba planteada en España era una revolución obrera y campesina que comenzara con las tareas democráticas burguesas que no había realizado la burguesía española en los años de ascenso, pero que no se detuviera en ese estadio, sino que avanzara hacia la concreción de tareas socialistas para que le diera un futuro a la República Española, que es la única posibilidad de concretarse en una república obrera y socialista. Después de la represión y la insurrección de Asturias, en 1934, se inicia lo que se conoció como el Bienio Negro, un proceso de derrota con más de 20.000 presos luchadores, obreros y campesinos, además de los miles de asesinados. En 1936 triunfa el gobierno del Frente Popular. En este bloque hablaremos sobre qué fue y qué rol jugó el Frente Popular al calor de una de las revoluciones más heroicas de la clase obrera mundial. Y entonces vienen las elecciones de febrero del 36
y los partidos reformistas, socialistas y comunistas, junto con partidos burgueses, forman una coalición que se llamó, después se iba a llamar posteriormente, no se presentó así en la cuestión electoral, pero quedó para la historia conocida como el Frente Popular. Es un gobierno burgués con disfraz de izquierda, y digo disfraz de izquierda porque este gobierno burgués, cuando triunfan, las masas no esperan que sean liberados los presos, sino que van a las cárceles y arrancan los presos que estaban desde la época de la insurrección de Acturia del 34. Bueno, el programa del Frente Popular era un programa burgués y por lo tanto no hablaba de expropiación de la tierra, de los grandes terratenientes, o sea que no le iba a dar la tierra a los campesinos, no hablaba del control obrero de la industria, ni mucho menos, o sea que dejaba en manos de los industriales la industria, no hablaba de la plena autodeterminación de las nacionalidades como Cataluña o el País Vasco, y ni nombraba el derecho de las colonias como Marruecos a independizarse. O sea que era un claro programa, no solo burgués, sino imperialista. Esto es importante, ese es el carácter que tuvo el Frente Popular español. Entonces, bueno, eso va a chocar con las ilusiones de las masas en que este gobierno del Frente Popular podía llevar adelante las aspiraciones. Eso es lo que va a chocar violentamente. Inclusive el 18 de julio, que es cuando se levanta Franco, el mismo gobierno del Frente Popular era tan temeroso de la revolución proletaria, era tan enemigo de la revolución proletaria, era, como dice Trotsky, el Frente Popular es el último o antepenúltimo gobierno que tiene la burguesía para frenar o desviar o derrotar un proceso revolucionario. El último es el fascismo. O sea, si el Frente Popular fracasa, viene el fascismo. Más o menos, eso es muy esquemático, esa era la medida que venía. Y fue justamente bajo el gobierno del Frente Popular que el fascismo, encarnado por Francisco Franco, por conjunto, o el grueso de la burguesía española, por la mayoría o la totalidad de la Iglesia, salvo la Iglesia del País Vasco, el conjunto de la Iglesia, el ejército y la burguesía estuvo con el golpe de Estado, y entonces va a ser, inclusive el 18 de julio se levanta Franco, y en ese momento es el mismo gobierno del Frente Popular el que oculta la cuestión del levantamiento y evita, y trata de evitar, porque no lo logra, trata de evitar de que las masas indignadas asalten los cuarteles y enfrenten con el método de la huelga general insurreccional el golpe militar. Trotsky plantea que es una revolución donde en algunos casos las masas tuvieron que enfrentar 180 grados a sus direcciones. El Frente Popular cumple un rol pérfido, porque dice algo que parece sencillo: juntemos todas las fuerzas, derrotemos a Franco y después hagamos la reforma. Pero como ya vimos, sin programa avanzado, sin conquistas sociales profundas, radicales, revolucionarias, era imposible que las masas defendieran y pudieran derrotar al fascismo. El Frente Popular entonces es un adormecedor de las masas en el proceso también de la guerra civil, porque al no desarrollar el proceso revolucionario, las masas pelean con menor convicción, con menor fuerza. Si pudiera, demostraría, que es lo que quiso demostrar durante 5 años, que el Frente Popular, esta coalición, es la más eficaz para desviar y derrotar la revolución proletaria, inclusive en medio de la guerra civil, que es la que puede evitar que las masas puedan avanzar más allá. Porque si no se explica por qué en medio de la guerra civil no desató las energías que estaban en las masas y que las masas tenían que luchar contra su mismo gobierno en el campo republicano. Y esto se va a ver trágicamente en mayo del 37 en Barcelona. Hay guerra civil dentro del campo republicano. Hay enfrentamiento, hay encárceles, persecución, asesinato, de la mano de los estalinistas, que eran mucho más conscientes que los socialistas, inclusive que los tibios anarquistas, que eran mucho más conscientes los estalinistas que las revoluciones había que aplastar el proceso revolucionario si se concentraba, como el caso de Barcelona y todo lo demás, había que aplastar todos los núcleos revolucionarios, y por eso los más perseguidos fueron los trotskistas, el POUM y el ala izquierda de los anarquistas, que fueron directamente masacrados a tiros para evitar que el proceso que se había expresado en mayo del 37, que era una insurrección,
contra las medidas reaccionarias que empezaba a tomar el gobierno republicano contra las acciones que habían realizado las masas. El avance del fascismo en España con el levantamiento de Franco planteaba una nueva encrucijada para la Revolución Española. La política para enfrentar al fascismo y llevar el triunfo a la revolución se tornaba un problema clave. El fascismo es la reacción del capital imperialista en su etapa de decadencia, como se mostró en Italia con Mussolini y con Hitler en Alemania, años previos a la Revolución Española. Franco era la encarnación de eso. No había otro método con el cual enfrentar a esta reacción brutal que era fascista, sino era con los métodos de la revolución proletaria. Otra vez se ponía en discusión el carácter de la revolución. Aquellos que querían enfrentar a la reacción fascista bajo las consignas limitadas de la democracia burguesa eran los que en realidad iban a ahogar el proceso revolucionario. Felix Morrow, un trotskista norteamericano, con este libro, que es un libro muy esclarecedor del proceso, de la riqueza que tuvo el proceso revolucionario, que es un libro que estaba inédito en castellano y los compañeros del grupo español han publicado, y hay algunos ejemplares acá en el CEIP para aquellos que les gusten y les interese la Guerra Civil Española. Es casi imprescindible. Cuando empieza el libro, él dice que Morrow cuenta un diálogo en las trincheras del campo republicano. Le gritan a un campesino que estaba en el bando franquista: campesino, ¿por qué estás peleando con Franco? Únete a la República en la defensa de tus derechos. Y el campesino que está en el ejército franquista le contesta: ¿la República por mí? ¿La República qué me dio a mí? ¿Qué hizo por mí la República? ¿Qué me dio? En este diálogo está la tragedia de la Revolución Española, porque ese campesino que estaba bajo las órdenes de Franco después de 5 años no había conseguido la tierra. Y esto es muy interesante porque estamos hablando de una guerra civil que hay dentro del mismo país. Entonces, los republicanos conquistaban territorio, derrotaban al ejército franquistas, y esas tierras se las devolvían a los viejos señores feudales, a los viejos señores terratenientes, dueños de la tierra. Por lo tanto, ese campesino no iba a dar su vida por defender ese pedazo de tierra, porque no era suyo. Entonces, el programa, la Revolución Proletaria, era fuertísimo. Si cada metro que se le arrancara al campo franquista se le entregara la tierra al campesino, era la mejor forma de que ahí hubiera una cortina inexpugnable para el fascismo. Y a su vez, una propaganda imposible de desbaratar por las fuerzas reaccionarias dentro del campo franquista, dentro de la España controlada por el franquismo, diciendo: los republicanos le dan la tierra a los campesinos. Bueno, pero justamente la República estaba dirigida por burgueses, estaba dirigida por partidos reformistas como los socialistas y los comunistas, y los anarquistas iban a detrás de ellos, y después los anarquistas, que tanto hablaban contra el Estado y todo lo demás, a los pocos meses de instaurado el gobierno republicano, a los pocos meses de comenzar la guerra civil, van a integrar 2 ministerios con Federica Montseny y con García Olivero. O sea, 2 grandes dirigentes de la CNT, del anarquismo, se integran a este gobierno burgués. Trotsky plantea que las reformas sociales avanzadas son las armas más poderosas en la guerra civil. Y Trotsky decía: debemos decirle a los campesinos, las tierras son vuestras, y debemos decirle a los trabajadores, las fábricas son vuestras. Eso demuestra la potencialidad del programa. Y Trotsky agrega: esa es la única posibilidad de ganar la guerra. Una de las lecciones fundamentales de la Revolución Española fue la necesidad de un partido revolucionario. Este problema es desarrollado por Trotsky en su trabajo Clase, Partido y Dirección. Trotsky escribió un folleto muy interesante sobre España que se llama Clase, Partido y Dirección, tratando de demostrar ahí cuáles habían sido las causas por las cuales el proletariado español fue derrotado en la Guerra Civil del 36. Es una discusión que tiene plena vigencia. Trotsky profundiza en esta discusión y plantea que la clave de la derrota del proletariado español fue la falta de una dirección revolucionaria. En síntesis, la falta de un partido revolucionario.
¿Por qué dice esto Trotsky? Porque plantea desde el comienzo de la guerra civil, el proletariado español estuvo en alguna forma divergiendo con sus direcciones, en algún grado divergía con sus direcciones, llegando en algunos casos, como en mayo del 37, en las calles de Barcelona, a enfrentar 180 grados, enfrentar a sus direcciones. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando Franco se insurrecciona, las masas ocupan los cuarteles, mientras el Frente Popular negaba que hubiera un levantamiento fascista. Los primeros días forman comités revolucionarios, forman milicias. Las direcciones, socialistas, anarquistas y comunistas, ¿qué hicieron? Se integraron los anarquistas al gobierno. Le decían a las masas que tenían que integrarse al ejército regular. Inclusive un partido, el más de izquierda de todo, el POM, dirigido por un viejo trotskista que era Andrés Nin, el partido más a la izquierda del Frente Popular, le plantea a las masas, entra el gobierno de la Generalitat y le plantea a las masas que tienen que desarmar los comités revolucionarios. A 2 meses de iniciado el proceso revolucionario, donde se fundan las comunas, donde los trabajadores ocupan la fábrica, la ponen a producir, ocupan las tierras y se la dan a los campesinos. O sea, proceso de comités revolucionarios, no solo militares, sino en todo el terreno de funcionamiento de la sociedad. O sea, las direcciones mayoritarias del movimiento de masas españoles estuvieron en contra de desarrollar el proceso revolucionario, por lo tanto fueron las responsables de que esa energía enorme de los campesinos y del proletariado español no pudiera derrotar al franquismo. El POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, fue fundado en 1935. Era producto de la fusión de 2 grandes agrupaciones, la izquierda comunista, que había tenido lazos políticos con León Trotsky, y el bloque obrero y campesino, cuyo principal dirigente, Maurín, provenía del ala derecha del comunismo internacional. El principal referente del POUM era Andrés Nin, un reconocido dirigente catalán que pasó muchos años en la Unión Soviética dirigiendo la Internacional Sindical Roja y se había hecho amigo personal de León Trotsky. Sin embargo, cuando el POUM apoya al Frente Popular en 1936, el viejo revolucionario lo califica de traición a la revolución. El trotskismo era muy pequeño, no fueron aceptados por el POUM, pero tuvieron un rol de vanguardia en la revolución y en la guerra. Se funda este partido que para Trotsky va a tener desde su misma fundación un carácter centrista. ¿Qué quiere decir centrista? Que oscilaba entre la reforma y la revolución, que oscilaba entre los traidores socialistas y comunistas y una política claramente bolchevique revolucionaria. Trotsky decía, es necesario un partido en España, es necesario un partido revolucionario, pero el POUM no lo era, porque para ser un partido revolucionario en España había que derrotar a los otros partidos. Un partido en la revolución tiene que derrotar a los partidos enemigos. Los bolcheviques derrotaron a mencheviques y a los SR en la Revolución Rusa. Imposible si no los derrotaban dentro de los soviets, si no lo derrotaban en la lucha de clases, si no lo derrotaban en ganarse a las masas que lo seguían en su partido, en poder dirigir la revolución. Andrés Nin pensaba que no, que podía hacer eso solamente criticándolo. Nin criticó a anarquistas y socialistas, y ni hablemos al estalinismo. Los criticó, pero justamente su política, Trotsky dice, está limitada porque no hay que criticarlo, hay que derrotarlo. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, cuando surge la revolución, y cuando surge la guerra civil, y surgen todos estos fenómenos de comité revolucionario, de brigada y todo lo demás, el POUM se niega a integrarse dentro de la CNT. La CNT era la gran central sindical anarquista, donde los trabajadores del POUM estaban afiliados. Entonces, se niegan a participar dentro de las milicias de la CNT, para no confrontar con la dirección de la CNT, que eran los anarquistas. La dirección eran los anarquistas. Pero para no confrontar, la CNT, dirigida por los anarquistas, hace sus milicias y el POUM hace sus milicias. Trotsky le critica duramente esta política de aislarse, de no pelear, de no combatir en la base, de no ir a buscar el frente único. También le critica no desarrollar verdaderos organismos de consejos obreros soviéticos. Le criticó que tuviera un programa que no fuera un programa internacional al POUM, que no se integrara a una perspectiva internacionalista, y que no solo aprobó el programa de
de febrero del 36 y apoyó al Frente Popular, sino que después va a integrar el gobierno. Andrés Nin pensando que, siendo ministro de Justicia, él podría desde adentro modificar. Para profundizar el estudio de las ideas y discusiones de Trotsky sobre la Revolución Española, queremos recomendar el libro que recopila todos sus artículos, los escritos sobre España, tomo 1 y tomo 2. Estos escritos recorren el análisis sobre el desarrollo de la lucha de clases en España, así como las discusiones políticas llevadas adelante por Trotsky desde enero de 1931 hasta febrero de 1938. Estos artículos lo pueden encontrar en la sección de clásicos de Trotsky de nuestra página web del CEI. Por otro lado, en nuestro boletín número 11 de febrero del 2009 publicamos varios artículos de la revista Comunismo, gracias a una donación realizada por el Grupo Germinal de España. En el boletín también hay una introducción de nuestro compañero Alejandro Treso. La revista Comunismo fue el órgano teórico y político durante los primeros años de la oposición comunista en España. Su primer número fue lanzado el 15 de mayo de 1931 y el último en 1934, luego del levantamiento de Asturias. Esta revista fue única entre las corrientes de izquierda y le permitió al trotskismo avanzar en su influencia sobre la vanguardia obrera. La revista contenía análisis sobre el desarrollo del capitalismo en España, sobre la decadencia del Imperio Español, así como la mecánica misma de la revolución con sus avances y sus retrocesos. Entre los que escribieron se encuentran renombrados dirigentes de la oposición de izquierda de España, en que estaban Nin, Juan Andrade, Esteban Bilbao, entre otros, y también dirigentes de la oposición internacional. Escribieron Trotsky, Víctor Serge, Pierre Naville y Max Chapman, entre otros. Además, en nuestra biblioteca hay un amplio material de consulta de libros para profundizar sobre la historia de la Revolución Española. A continuación, vamos a hablar sobre el ascenso revolucionario y el Frente Popular en Francia, país que vio el nacimiento y fortalecimiento de grupos fascistas desde inicios de 1930. Pero primero los invito a ver este informe. Los nacionalistas de derecha realizaron una manifestación frente al Parlamento francés. Los extremistas trataron de invadir el edificio. La lucha duró toda la noche. A la mañana ya había 8 muertos. Una semana después, en protesta por los disturbios de la semana anterior, ocurrió un evento de grandes magnitudes políticas. 2 manifestaciones diferentes, una socialista y otra comunista, confluyeron en la Place de la Nation. Léon Blum, el líder socialista, reunió a sus tropas. Nous vous avons appelé aujourd'hui à manifester votre force, votre puissance calme et disciplinée, votre résolution inébranlable. La preuve est faite. La province soulevée tout entière. Paris rassemblé dans cette manifestation signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs. Vive la liberté. Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive le peuple ouvrier de Paris. En la Place de la Nation, los 2 grupos se unieron al grito de unidad. Los miembros de Grassroots querían la unión. En julio de 1935, en el 7º Comintern, las cosas cambiaron. Se anunció una nueva política externa y en el Comintern la estrategia de clase contra clase fue reemplazada por el Frente Popular. Los comunistas franceses daban lugar al honor. Torres, instalado ya como nuevo líder por Moscú,
explicó cómo el partido se estaba retirando del aislamiento del sectarismo. Pendant un moment, comprenez camarades, pendant un moment, il arrivait que les ouvriers communistes ne sachent pas comment répondre dans les usines, ne sachent pas comment se défendre contre tels reproches ou telles accusations. Il était un moment où, en raison du sectarisme desséchant, ils n'avaient pas les moyens de répondre. Il n'y avait plus d'harmonie entre eux et la grande masse des ouvriers. Maintenant, ils sont fiers, ils parlent, ils répondent, ils donnent les arguments. On les considère dans les usines. On dit ceux-là sont les communistes, ceux-là sont ceux qui organisent le Front Unique et le Front Populaire. Francia fue el primer país donde se aplicó la unión política. Nous savons que la bataille sera rude, mais nous sommes sûrs de la victoire. Et nous ne craignons pas, à l'appel de Dimitrov, d'affronter les flots tumultueux, car à la barre de notre navire est entre les mains fermes du plus grand des pilotes, de notre cher et grand Staline. Recordemos que la estrategia del Frente Popular significa un viraje de 180 grados respecto a la orientación anterior que venía teniendo la Comintern, que era la estrategia de llamado tercer periodo, es decir, la estrategia de clase contra clase, que rigió desde el 28 hasta el 35. Esa estrategia de clase contra clase era una estrategia, digamos, ultraizquierdista, sumamente sectaria. En el sexto congreso del 28 se había votado la estrategia de clase contra clase. En el séptimo congreso se vota el Frente Popular. Pero decía, el antecedente está precisamente en Francia. Hay una cuestión interesante. De alguna manera se prefigura el Frente Popular con el cambio de política que va adoptando el PC francés a partir de los ataques de los grupos fascistas. Y bueno, como sabemos, esa estrategia va a guiar la acción de la Internacional y de sus secciones prácticamente en todos los años siguientes. De hecho, hay una pequeña suspensión de esa línea durante el periodo 39-41, cuando Stalin firma el pacto con Hitler, pero luego se retoma en el 41 esa línea del Frente Popular antifascista. Es decir, de hecho, toda la estrategia del Frente Popular signó todos los últimos años de la Comintern. Porque en realidad, la estrategia del Frente Popular es el pasaje definitivo de la Internacional, ya completamente stalinizada, al campo del reformismo. Es decir, ya el Frente Popular significa, digamos, abandonar cualquier tipo de estrategia revolucionaria. Se propicia, ya no es un frente único obrero, un frente único de la izquierda, sino que se propicia el acuerdo con el reformismo obrero, con la socialdemocracia, pero también con las llamadas corrientes progresistas, liberales o democráticas de la burguesía. Es decir, el contenido profundo del Frente Popular es un acuerdo que ata a la clase obrera a la burguesía. Y por lo tanto, bueno, claramente la estrategia del Frente Popular significa ponerle un corsé a las reivindicaciones obreras, a la lucha obrera, al desenvolvimiento de la lucha obrera en función de los acuerdos con corrientes progresistas de la burguesía. Por eso Trotsky ya señalaba que ese séptimo congreso de julio-agosto del 35 bien podía denominarse como el Congreso de la Liquidación. Fue profético, porque efectivamente ese fue el último congreso, ¿no? Después no se hizo más. Ningún otro congreso de la Comintern, y lo que siguió 8 años después fue en el 43 fue la disolución formal de la Comintern, que ordena Stalin en función de sus acuerdos ya completamente estratégicos con los países capitalistas aliados, ¿no? Con Estados Unidos, con Francia y con Inglaterra, y la Comintern es, bueno, ya disuelta. Estamos con Rosana Cortés, miembro del CEIP, que nos va a presentar otro trabajo sobre el tema que ha realizado el CEIP. Sí, bueno, en esta ocasión quería presentar el boletín electrónico número 12 sobre la historia de la oposición en Francia, que abarca, digamos, la recopilación de trabajos que hicimos, abarca desde 1930, con el surgimiento de la oposición de izquierda internacional, hasta 1939, vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los artículos tiene un gran valor histórico y justamente la constitución de la oposición de izquierda internacional, que destaca la importancia que tenía la sección francesa para el reagrupamiento internacional en ese momento y la publicación del periódico La Vérité.
Pero especialmente queremos destacar un estudio que publicamos, inédito también en español, de Jean-Paul Joubert sobre el Trotsky y el Frente Popular. En este estudio, Joubert cuenta el surgimiento del Frente Popular y su desarrollo, la política del estalinismo en el mismo, y además la política que tuvieron los trotskistas para poder desarrollar un partido revolucionario en ese momento. Va desde el periodo, desde el levantamiento fascista de 1934, de febrero de 1934, hasta 1936, digamos, abarca este estudio. Bueno, Trotsky no solamente discutió con la sección francesa, sino con los dirigentes de la oposición internacional, porque tenían que ir precisando casi continuamente la política debido a la compleja situación que se presentaba con el surgimiento y el desarrollo del Frente Popular. Entonces Trotsky tuvo la oportunidad de hacerlo muy directamente porque residió en Francia hasta 1935, hasta junio de 1935, cuando fue expulsado. Joubert cita dentro del estudio que ha realizado algunos artículos de Trotsky que nosotros consideramos destacar porque estaban inéditos en español y son muy interesantes, como por ejemplo la expulsión de la juventud francesa, después de los acontecimientos de Toulon, las dificultades de la sección francesa y otros. Y por último quería agregar que esto es una primera base para un estudio más acabado sobre la historia de la sección francesa. Trotsky entabló una batalla central contra la conformación del Frente Popular y la política del PC en una serie de escritos que fueron reunidos bajo el nombre de ¿A dónde va Francia? Yo creo que la obra tan conocida de Trotsky, que se tituló ¿A dónde va Francia?, que en realidad es una compilación de artículos que Trotsky va escribiendo sobre la marcha misma del proceso. Son artículos que escribe entre principios, mediados del 34 y julio del 36, es decir, son escritos que él va desarrollando a lo largo de 2 años y luego se compilan en ese libro que se llama ¿A dónde va Francia? Es muy interesante porque él analiza a partir de la experiencia alemana, bueno, lo que se puede repetir en Francia. Lo que está ocurriendo en Francia es que la situación está fuertemente polarizada, en primer lugar por el efecto de la crisis económica. La crisis económica en Francia es devastadora, como es en gran parte del mundo, en Europa, una suba muy grande de la desocupación, de la miseria obrera, y entonces se van formando a partir del año 32-33 una serie de gobiernos de unidad nacional, de conciliación. Justamente lo que distingue a la situación francesa es la extrema inestabilidad política. Trotsky no va a cuestionar la idea de suspender esa línea ultraizquierdista y sectaria hacia la socialdemocracia. Plantea que el Frente Único es importante. El tema es el contenido que se le da, porque el PC pasa a propiciar el Frente Único con la socialdemocracia, pero también propone rápidamente el acuerdo con el Partido Radical. Y el Partido Radical es un partido clave para el sostenimiento del poder político en Francia. Es un partido de la pequeña burguesía, tiene corrientes más a la izquierda, pero corrientes también a la derecha, y en realidad el Partido Radical es el que va a conformar la mayor parte de los gobiernos desde el año 33 en adelante. Entonces Trotsky empieza a alertar que el acuerdo con el Partido Radical, ese acuerdo con el Partido Socialista y con el Partido Radical, no va a servir para movilizar a la clase obrera y tampoco para derrotar a los grupos fascistas. Y ahí en esos artículos que Trotsky desarrolla, que aparecen en su libro, en ¿A dónde va Francia?, explica muy bien cuál es la estrategia que hay que adoptar para derrotar a los grupos fascistas. Y la estrategia es la autodefensa, es decir, formar milicias obreras y enfrentar y derrotar físicamente al fascismo. No confiar en que el fascismo va a ser desarmado o va a ser contenido por la burguesía, por los gobiernos burgueses, incluso por los gobiernos burgueses, entre comillas, progresistas, como los que representaban los gobiernos del Partido Radical. Toda confianza en el Partido Radical, toda postergación de la formación de milicias obreras, en realidad no termina más que condenando a la clase obrera francesa a la inacción, al debilitamiento y a que sea la derecha la que gane la iniciativa. Y todo ese análisis es muy interesante porque es bastante profético de lo que finalmente ocurrió en Francia, ¿no? Lo que terminó desenvolviéndose en Francia.
Ahora, el otro aspecto del libro, porque si ustedes ven en A dónde Francia hay como un salto, en los primeros artículos hay muchos artículos del año 34, luego hay un bloque muy interesante de artículos que son de junio-julio del 36. ¿Por qué son importantes? Porque bueno, hay un gran cambio en la situación política en Francia. Se forma el Frente Popular, se forma el acuerdo entre el PC, el Partido Socialista y el Partido Radical. Y ese Frente Popular gana la elección en mayo del 36. Y ya no sube un gobierno del Partido Radical, sino sube un gobierno del Partido Socialista, que es Léon Blum. Claro, ese Frente Popular en realidad era un frente para, insistimos, otra vez, contener a la clase obrera. Pero objetivamente, la clase obrera francesa, que venía de un proceso de movilización, cree que un gobierno del Frente Popular, un gobierno dirigido por Blum, es un gobierno que va a contener sus reivindicaciones. Y eso genera un proceso de movilización objetiva. La clase obrera se empieza a movilizar fuertemente en una serie de marchas, en una serie de huelgas y sobre todo en el fenómeno impresionante de tomas de fábrica, ¿no? A partir del mes de mayo, junio del 36, se produce un proceso masivo de tomas de fábrica. Es interesante porque muchas de esas tomas de fábrica, esas huelgas, las hacen activistas de base del Partido Comunista. El Partido Comunista dirige la clase obrera industrial. Y creen que van a tener al partido de su lado. Pero ¿cuál es la línea del Partido Comunista francés? La línea del Partido Comunista francés es controlar esas movilizaciones, ¿no? Detener el proceso de toma de fábrica y depositar la confianza en el gobierno de Léon Blum. Es decir, que el gobierno de Léon Blum y el Parlamento van a atender a los reclamos obreros, van a impulsar una serie de leyes a favor de la clase obrera, y que la línea no es entonces la línea de las huelgas, la línea de toma de fábricas y la línea que seguía después, que es lo que anuncia Trotsky. Trotsky, ¿qué dice en junio del 36? Una carta casi desesperante. Es el momento, ahora sí, de formar Soviet. La consigna de formar Soviet, el PC francés se había cansado durante años de decir Soviet por todos lados, con la línea de clase contra clase, pero en realidad era discursivo. Ahora que estaba planteada objetivamente la posibilidad de formar Soviet, porque buena parte de las fábricas están tomadas, y esas fábricas tomadas pueden elegir diputados o delegados obreros y formar organismos de doble poder. Ahora que está planteada objetivamente esa posibilidad en mayo-junio, el PC sistemáticamente la bloquea y llama a depositar la confianza en el gobierno de Blum. Por supuesto, se pierde la oportunidad, esa movilización obrera se va desgastando, se va agotando, falta un partido revolucionario, no hay un partido revolucionario, el Partido Comunista ya no es un partido revolucionario, al contrario, es un partido que frena, y bueno, la oportunidad se pierde, ¿no? Y tras la pérdida de la oportunidad, lo que sobreviene en Francia es un giro a la derecha. La fundación de la Cuarta Internacional se llevó a cabo en el año 1938. En el próximo programa vamos a abordar el proceso de construcción y creación de la Cuarta Internacional. Su programa y su estrategia va a sintetizar la experiencia de todos estos años, preparándose para las revoluciones que la Segunda Guerra Mundial en ciernes iba a desentrañar. Los despido con la última parte de la entrevista que nos concedió Hernán Camarero, al cual agradecemos mucho su participación en el programa. El aporte de Trotsky al marxismo, por supuesto, es un aporte sumamente importante, un aporte muy diversificado, ¿no? Trotsky, sin duda, representa un pilar fundamental en el desarrollo del marxismo clásico. Prácticamente no hay campo en el cual Trotsky no haya aportado una mirada o haya dicho algo destacado. En el campo, yo creo que hay todo un campo para destacar de la obra de Trotsky muy interesante, incluso muy actual, que es ese análisis político fino, se podría decir ese análisis político estratégico. Observemos la capacidad que va a tener Trotsky para analizar la coyuntura política, no solo en Rusia. Si eso es algo que distingue muy claramente a Lenin y emparenta a Trotsky con Lenin, posiblemente Lenin incluso haya sido mucho más destacado en este campo, lo que distingue a Trotsky es la facilidad que tuvo para analizar otras coyunturas políticas, es decir, coyunturas de otros países, el caso de Alemania, el caso de Francia, que antes comentábamos, o la situación de España, por ejemplo. No solo el aporte de Trotsky es muy importante a la teoría marxista para pensar conceptos como situación prerevolucionaria, situación revolucionaria, crisis revolucionaria, manejando muy bien los elementos objetivos y subjetivos, y sobre todo el manejo de las grandes líneas estratégicas que aparecían en la lucha de clases.
Yo creo que eso es magistral como Trotsky lo maneja. Ya lo había demostrado para Rusia. Yo creo que obras como 1905, ¿no? Resultados y perspectivas, o sus estudios posteriores sobre la Revolución del 17 ya habían demostrado la capacidad de Trotsky para analizar coyunturas políticas y situaciones de más larga duración. Pero luego lo prolonga a otros países. Incluso el análisis que va a terminar también realizando va a basar sobre la situación política norteamericana o sobre la situación de América Latina. Entonces yo creo que hay un gran campo para destacar de la obra de Trotsky, que es el análisis, análisis político-estratégico, la capacidad de Trotsky para hacer análisis políticos estratégicos. Yo creo que estamos ante un legado extraordinariamente rico, el de Trotsky. Y lo interesante es que si bien gran parte de esa obra se conocía en castellano, faltaban traducir aún bastante material o hacer traducciones incluso más depuradas. Y en ese sentido, la obra que impulsa el CEIP es muy importante. Yo creo que es una tarea que viene realizando el centro desde hace 10 años, que es muy interesante en el sentido de estudio, compilación de materiales que eran, insisto, desconocidos en lengua castellana y de difusión, por supuesto, ¿no? Para poder conocer entre la intelectualidad, entre la vanguardia ahora, la obra de Trotsky, sino incluso para toda América Latina, ¿no?